cuarta y última tutoría de este cuatrimestre. Para mí ha sido muy agradable impartir estas tutorías. Ha sido muy provechoso, espero que para ustedes también lo haya sido. Hoy vamos a abarcar en esta cuarta tutoría el último capítulo del texto del curso, que se titula Significados, textos y realidades posibles. Recuerde que estamos en el curso código 00061, lenguaje y realidad social. Como siempre me presento, mi nombre es Daniela Sánchez Sánchez, soy tutora de este curso y soy tutora específicamente del entorno G17. Entonces, bienvenidos a todos, tanto los que están conmigo en ese entorno como los que no, que vienen porque les conviene este horario. Como siempre, vamos a empezar haciendo algunos recordatorios de fechas. Recuerden que esta asignatura se gana con un mínimo de 7 en el promedio final, que equivale a un 70. Tenemos pendiente solamente para este cuatrimestre el proyecto 3. Ya ustedes pasaron el proyecto 1, el proyecto 2, del que recién se les entregó la nota, y queda pendiente el proyecto 3. Ese proyecto va a abarcar los capítulos 3 y 4 del libro. Entonces, a diferencia de los proyectos anteriores que solo abarcaban un capítulo, este va a abarcar los dos últimos. La entrega de este proyecto inicia el 19 de agosto, para que lo tengan pendiente, lo anoten en sus agendas. También recuerden que es muy importante que en este código, en esta asignatura, no hay reposición. Por lo tanto, si pierden el curso, ya se perdió, no hay posibilidad de hacer reposición. Ok. Seguimos con cuestiones que siempre tenemos que recordar en cada tutoría, aspectos importantes para el desarrollo de esta asignatura. Entonces, como siempre, recuerden leer cuidadosamente la orientación académica de la asignatura. Para el desarrollo de esta asignatura solamente se utilizará la plataforma EstudiaU y es deber de cada uno de ustedes verificar el acceso o si presentan algún problema. A este punto todos deben tener esto ya solucionado, ¿verdad? Si están aquí. Además recuerden revisar y leer todo el material didáctico, que es el libro, ¿verdad? La unidad didáctica, lenguaje y realidad social de Janet Ami. También el material didáctico que se les prepara y se les comparte en el entorno. Previo a la sesión sincrónica que se desee ingresar, es deber de cada estudiante también ingresar al entorno de la asignatura y revisar semanalmente el foro de avisos o el chat interactivo cuando corresponde, para que no se vayan a perder ninguna información. Debe revisar las pestañas correspondientes al instrumento de evaluación que se le solicita en las orientaciones, realizar la descarga del documento machote, responderlo y entregarlo en la fecha asignada de la cátedra, según consta en ese mismo documento. Además, todo documento de evaluación se debe subir al entorno en formato PDF y deben identificar el archivo con el respectivo nombre. Vean, muchachos, que a este punto todavía hay personas que están subiendo el archivo en formato Word cuando ya les hemos dicho y les hemos recordado en todas las tutorías que deben subirlo en formato PDF porque eso facilita la revisión del proyecto, ¿ok? Entonces, por favor, recuerden siempre subir el archivo en formato PDF. Si no saben cómo guardar el archivo en formato PDF, me pueden preguntar, ya sea por el chat de dudas o por el correo de la plataforma, y yo con mucho gusto los oriento en lo que pueda. Recuerden que no presentar uno de los instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura. O sea, si no se presentó por algún motivo alguno de los proyectos, implica prácticamente perder la asignatura porque
No hay forma de que con las otras dos asignaturas le sume el promedio mínimo de 7, que es el que se requiere para pasar este curso. Además, y muy importante, recuerden que se considera fraude académico insertar material ajeno y presentarlo como propio, hacer transcripción literal de textos, de información de Internet, entre otros, en los instrumentos de evaluación. Si se incurre en plagio, se expone a invalidez del instrumento y a sanciones académicas. Entonces, esto siempre para que recuerden, por favor, no copiar directamente ni hacer pasar palabras de otras personas como propias en sus trabajos para que no se les vaya a anular el instrumento. Recuerden, como siempre, para dudas o consultas en el foro de dudas o en el correo interno, siempre les pedimos que por favor se identifiquen. Esto porque a nosotros nos sirve saber con quién nos estamos comunicando, puesto que en cada entorno hay muchísimos estudiantes, entonces esto es una cuestión de protocolo, así ustedes se identifican y nosotros podemos saber con quién nos estamos comunicando por medio de la plataforma. Recuerden también que la encargada de cátedra es doña Ana Cristina Flores. Ella responderá a las consultas estrictamente académicas, como el resultado de apelaciones en subsidio, omisión o registro equivocado de notas en el historial académico, etc. Mientras que cualquier duda que ustedes tengan sobre la materia, sobre la asignatura, con mucho gusto yo se los respondo por medio del correo de la plataforma o por medio de el foro de dudas, ¿ok? Y por último, el aviso de redes sociales. Recuerden que la Cátedra de Lengua y Literatura no avala el uso de redes sociales y no hay ninguna red social ni ningún chat oficial de la cátedra. El medio oficial de comunicación es el entorno, por lo que no se hace responsable de lo que sea publicado por otras vías y por personas que no sean convenidas por el cuerpo docente. Entonces recuerden que cualquier grupo no es oficial, por lo tanto no es un medio de comunicación confiable para efectos de información importante del curso. Entonces vamos a empezar la tutoría de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, presenta muchísimos ejemplos. Por limitaciones de tiempo no vamos a poder completarlos todos, sin embargo, a mí me parece que este es un capítulo genial como para cerrar todo lo que hemos venido hablando. Yo no sé qué les parece a ustedes, si quieren comentar alguna cosa antes de que empecemos con la materia, de qué les pareció este capítulo en relación con lo que hemos venido viendo en todo el curso y la forma en cómo este capítulo viene a concluir todos los temas que hemos estado estudiando hasta llegar a este punto. No sé si alguno quiere compartir alguna impresión al respecto. Y si no, vamos a ir comentando en el camino. Entonces, el capítulo que nos toca estudiar hoy se titula Significados, textos y realidades posibles. Es el capítulo 4 del texto de Janet Ame. Entonces, como objetivo general de aprendizaje, este capítulo se propone que transformemos el realismo ingenuo en uno crítico a través de un accionar creativo para construir formas alternativas y diversas de ser, pensar, decir y hacer. Entonces, a modo de introducción, quiero que recordemos un poco que en los capítulos anteriores hemos estado estudiando la influencia del lenguaje sobre la percepción y del pensamiento y su participación en la organización social y las relaciones de poder. Ahora, en este capítulo, lo que vamos a estudiar es la otra cara del lenguaje, es decir, su potencial liberador y creativo. Esto porque los signos son una creación cultural que están en constante movimiento, es decir, que pueden cambiar, que los podemos cambiar haciendo uso del lenguaje.
Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Seres sociales, insertos en un sistema, en una cultura, en un sistema de significación cultural, no podemos renunciar a esa cultura. Sin embargo, sí podemos someter a crítica para transformar el sistema de significación que la organiza. Entonces, este es el propósito de este capítulo final, ¿verdad? Que nosotros retomemos todo lo que hemos aprendido en este capítulo para llegar a ese objetivo de que nosotros podamos someter a crítica nuestra realidad para poder transformarla em, en el ideal, ¿verdad? De una sociedad inclusiva, solidaria, etcétera. ¿Ok? Em, Además, el lenguaje como facultad humana es creativo. El lenguaje convencional ofrece las posibilidades para crear otro lenguaje transformador. Toda cultura ofrece los recursos para que nosotros podamos convertir una organización social dada en otra realidad posible. Hemos hablado en tutorías anteriores, en semanas anteriores, que hay muchas cuestiones que vienen dadas por nuestra cultura, que aprendemos de esta manera, pero eso no significa que porque lo hayamos aprendido así no sea algo que podamos cambiar o que podamos discutir o que podamos cuestionar, ¿ok? Y en especial en temas como los que vimos en la tutoría anterior, que tienen que ver con desigualdades, discriminación, injusticias, ¿verdad? Se trata de que nosotros podamos cuestionar los discursos para romper con esas situaciones, ¿verdad?, injustas que se viven todavía actualmente en nuestra sociedad y tratar de cambiar esos discursos. Entonces, se puede cuestionar la autoridad de lo establecido con el fin de dinamizar la estructura de la realidad social donde la cultura se inscribe. Y vamos a ver en este capítulo que la literatura es justamente un ejemplo de una relación creativa y productiva con el lenguaje y la realidad. Y vamos a ver cómo la literatura nos puede ayudar a nosotros a hacer estos cuestionamientos y a plantear esta discusión y esta mirada hacia un realismo más crítico y no un realismo ingenuo. ¿Ok? Vamos a seguir hoy por efectos, digamos, de tiempo, para que no nos pasemos demasiado de las 2 horas como en la semana anterior. Yo voy a ir abriendo como espacios para comentarios cada vez que terminemos como un apartado. Igual, si ustedes tienen más comentarios, al final de la clase los podemos hacer. En todo caso, si quieren comentar algo, siempre pueden levantar la mano y yo, en el momento que puedo, les doy la palabra, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. El capítulo inicia con la discusión de la forma en que se define la inteligencia. Entonces, ¿cómo redefinir esa inteligencia? Y vamos a discutir este concepto. ¿Qué es la inteligencia? Entonces, por un lado, la inteligencia se define como la capacidad de adquirir y usar el conocimiento necesario para adaptarse exitosamente a una cultura particular. ¿Ok? Y esta es una cita de Matlin, 1999. La inteligencia entonces abarca múltiples habilidades cognitivas como la percepción, el aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas y el razonamiento. ¿Ok? Ahora, que el interés por la inteligencia como una categoría descriptiva del ser humano es reciente y tiene un vínculo con la educación. Entonces, a inicios del siglo XX, Alfred Binet, que es este señor que está acá, es un psicólogo que hizo o que creó el primer test para medir la inteligencia, que es el que nosotros conocemos tradicionalmente como coeficiente intelectual o IQ, ¿verdad? En inglés. Esta propuesta que hizo este psicólogo lo hizo a petición del ministro de Educación de Francia, que se veía ante el problema de que había una sobrepoblación o una sobredemanda de educación. Y por lo tanto, solicitó crear un test para poder medir cuál sería el éxito de los alumnos en la educación formal. Entonces, así fue como surgió este famoso
esta famosa prueba del coeficiente intelectual. Vean que es algo que tenía que ver con clasificar a los estudiantes, depende de si iban a tener éxito en la educación formal o no. ¿Ok? Y el texto plantea estas preguntas que me parecen muy valiosas. O sea, ¿qué supone la inteligencia cuando se usa como un criterio para clasificar personas, ¿verdad? Para clasificar estudiantes. Y también se plantea esta pregunta de si existe un solo tipo de inteligencia y si esa inteligencia realmente se puede medir, ¿ok? Y por otro lado también si solo las personas que tienen éxito académico son las que pueden ser consideradas inteligentes. Y yo quisiera que ustedes me dijeran qué opinan acerca de estos cuestionamientos. ¿Qué les parecen estas preguntas? ¿Qué les parece esta idea de que se pueda utilizar la inteligencia para clasificar a los seres humanos? Y si consideran que hay un solo tipo de inteligencia. Adelante, Nayeli. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que no solo las personas que estudian son inteligentes, porque yo conozco a muchas personas, en especial a una con la que, bueno, aparte de las tutorías y de leer el libro, yo me ayudo mucho con esa persona porque tal vez, como me lo dijo esa persona, el Ujú, libro y ustedes como tutores nos enseñan, nos guían, pero todo ese conocimiento que tenemos hace falta con quien comentarlo a más ujú, profundidad. Y esa ujú, persona no ha estudiado y, digamos, se ha cultivado información, pero a través de libros, de reportajes, de informes de internet, de autores, de todo, de libros, y lee mucho ujú, y tiene mucho conocimiento, digamos, a la hora, digamos, que yo comento este libro con él, ujú, él, él tiene un muy amplio conocimiento y me lo explica y comentamos muy bien y él, como me dijo, el libro es muy interesante porque habla cosas de la vida real y entonces, como le dije yo a él para no estudiar tiene un conocimiento muy grande. ok, ujú. Ok, entonces estamos de acuerdo, podemos resumir esa idea en que no necesariamente es inteligente solo el que tiene una educación formal, ¿ok? Sí, igual pienso que hay diferentes tipos de inteligencia porque todos tenemos una capacidad diferente Ujú, y diferentes tipos de ideas, ok, pero ambas y a la hora de mezclarlas hacen una inteligencia mucho mejor. ujú, ok, ujú, de acuerdo. ¿Alguna otra impresión? ¿Alguna otra persona que quiera opinar al respecto? Ok, entonces vamos a seguir. Em, la idea de este libro era iniciar cuestionando ese primer planteamiento que se hizo en algún momento en la historia de tratar de medir eh, la inteligencia, porque realmente en ese momento, que era inicios del siglo XX, se asimiló la inteligencia como a la habilidad para el estudio dentro de sistemas occidentales de educación formal. Entonces se asimiló el pensar que eran inteligentes las personas que estudiaban formalmente en una escuela, en un colegio, etcétera, y que además eran exitosas en esa educación formal. Esta idea de la inteligencia tenía como una visión de la escuela y de la educación con el propósito de uniformar a las personas, es decir, que todos de alguna forma se educaran igual, supieran lo mismo, fueran iguales, pero posteriormente se criticaron o se cuestionaron estos tests y la medición del coeficiente intelectual, puesto que esta idea limita la noción de inteligencia porque su énfasis está solamente en la predicción del éxito escolar.
Y que uno sea exitoso en la escuela, o en el colegio, o en la universidad, no significa que usted vaya a ser necesariamente exitoso en la vida, ¿verdad? En los múltiples aspectos que implican la vida, que no es solamente trabajar, ¿verdad? O dedicarse a lo que se aprendió formalmente en la escuela, ¿verdad? Hay muchísimos ámbitos. Por lo tanto, se resalta también en el texto de que no solamente quienes tienen éxito académico deberían considerarse personas inteligentes, incluso no solamente las personas que estudian mucho o que leen muchos libros o etcétera, ¿verdad? No necesariamente, porque todas las personas son inteligentes, tienen capacidades de inteligencia distintas y habilidades distintas. Y piensen ustedes, por ejemplo, tal vez en muchos de sus abuelitos que no tuvieron educación formal, sus papás, sus mamás que no tuvieron chance de tener educación formal o de ir a la universidad, pero que fueron personas súper inteligentes, de que lo sacaron con éxito a ustedes, a sus familias, por ejemplo. No necesariamente entonces concluimos de esta parte de la lectura que la inteligencia tenga que ver con el éxito escolar, con el éxito académico, eh, ni con sacarse, ¿verdad? 100 en todo. Y eso también, pensémoslo a nivel de la universidad, muchas veces hay estudiantes que se desmotivan porque no se sacan 100 en todo, o porque algo les cuesta, o porque hay una materia que perdieron, pero piensen ustedes que en lugar de verlo como una cuestión negativa o de cuestionarse a sí mismos, su capacidad para el estudio, tienen que verlo como simplemente así es el estudio. Hay altos y bajos. En algunas cosas nos va bien, en algunas cosas nos va mal, algunas cosas se nos dan muy fácil, otras cosas nos cuestan más o a otras cosas tenemos que ponerles mayor dedicación, pero eso no significa ni que nosotros no seamos inteligentes, ni que vayamos a terminar con éxito, ni que no vayamos a terminar con éxito la universidad, y ni eso tampoco significa que no vayan a tener éxito en el futuro laboral, ¿verdad? Y en la vida en general, ¿ok? Entonces, ante esta idea, ¿verdad? De tratar de medir en la inteligencia y de clasificar a las personas por su inteligencia, por su coeficiente intelectual, que es en realidad respondiendo a una de las preguntas que planteamos anteriormente. Vamos a ver la pregunta que se plantea del texto. ¿Qué supone la inteligencia cuando se usa como criterio clasificatorio? Es realmente muy discriminatorio, porque no podemos apartar de la educación formal a las personas que les cuesta más solo porque se considere que, de acuerdo con ese criterio tan rígido y tan insuficiente o tan limitante, sean inteligentes, ¿verdad? No podemos clasificar a las personas de esa manera, es muy discriminatorio, porque, y ante eso surgen nuevas propuestas. Una de las propuestas que trata el libro es la teoría de las inteligencias múltiples, que es propuesta por este señor que se llama Howard Gardner, que plantea esta teoría de las inteligencias múltiples y él estudia las relaciones entre la inteligencia y la creatividad. Por lo tanto, este señor propone una alternativa más pluralista de la mente, de la inteligencia y del conocimiento, y él lo que plantea es que los seres humanos somos tan diferentes entre nosotros porque cada quien posee una combinación diferente de inteligencias, ¿ok? Entonces tenemos múltiples inteligencias, cada uno de nosotros tiene una combinación diferente de esas inteligencias, y eso es también lo que nos hace únicos de alguna manera. Entonces, para él, la inteligencia se define de la siguiente manera: es la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural. ¿Ok? Entonces, vean que en síntesis sería entonces, ser inteligente es poder resolver problemas o elaborar productos de gran valor. Y esto, no sé, no hay que verlo como
yo qué sé, como grandes inventos o grandes descubrimientos, es decir, todos tenemos esa capacidad de resolver problemas distintos en nuestra vida, desde nuestra casa hasta la escuela, hasta el trabajo, o de crear productos que sean valiosos para nuestra sociedad o para nuestra comunidad o para nuestra cultura, ¿verdad? Ya sea que seamos artistas, poetas o por otro lado que seamos emprendedores, que tengamos negocios que creen valor a la comunidad. Entonces, de muchísimas formas, nuestra inteligencia nos permite aportar y cada quien tendrá sus capacidades diferentes para lograrlo a su manera, ¿verdad? Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples plantea que las personas son polifacéticas y que por lo tanto la inteligencia también lo es. La propuesta inicial de esta teoría incluía 7 inteligencias, pero posteriormente Gardner agregó una más. Solamente las voy a listar aquí, no las vamos a definir cada una de ellas, porque ustedes tienen una definición más detallada en el texto. Entonces tenemos inteligencia visual espacial, tenemos inteligencia musical, inteligencia sinestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal, ¿ok? Y también esta teoría aclara que las diversas inteligencias no son excluyentes, ¿ok? Trabajan juntas para resolver problemas o crear productos, ¿ok? Y se trata de que nosotros podamos descubrir y desarrollar el potencial de cada persona y, digamos, nosotros como sociedad, porque la idea sería que se nutra la variedad de inteligencias humanas en todas sus diversas expresiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece esta teoría? ¿Pudieron identificar con la lectura cuáles son sus inteligencias o cuáles consideran ustedes que son las inteligencias más, tal vez más fuertes en ustedes? ¿Qué opinan? Porque en mi caso es curioso, uno suele pensar que es bueno en alguna cosa y a veces tal vez desprecia muchísimo otras facetas de la vida, porque por ejemplo, yo decidí estudiar en el área de letras y cuando uno es de letras uno siempre vacila con que es malo en matemáticas. Automáticamente, ¿verdad? Ese es un prejuicio que uno tiene. Entonces, yo durante mucho tiempo pensé que mis habilidades principales eran por la inteligencia lingüístico-verbal, digamos. Y me consideraba que era mala en la inteligencia lógico-matemática. Pero después me di cuenta que realmente yo soy muy buena manejando las cuentas de mi casa. Entonces, aunque no me dedique a esto profesionalmente, esa parte de la inteligencia es algo que desarrollo en otro ámbito de mi vida. Y así nos pasa a todos, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad porque todos somos personas polifacéticas y todas estas inteligencias no son excluyentes. Entonces, las desarrollamos en mayor o menor medida, depende de nuestra personalidad, depende de nuestras capacidades y de eso se trata. En cuanto a los límites de la inteligencia, hay un concepto que destaca el texto, que es el concepto de fijeza emocional. Este es un concepto de la psicología que tiene que ver con la rigidez de los esquemas mentales. Vamos a leer un comentario que hay aquí de Fernanda que dice que quizás a veces nos sentimos mal por ser un poco deficiente en las matemáticas, pero mis fortalezas son muy llevadas al arte, tienen mucha creatividad, exacto, ¿verdad? Y como les decía, contándoles mi ejemplo personal, yo también me sentía mal o me consideraba mal en matemáticas, pero resulta que no lo soy, no soy mal en matemáticas en otros ámbitos de la vida. Lo que pasa es que uno, bajo esa idea de que la inteligencia es solamente conocimiento que usted aprende formalmente, que ya vimos y que ya discutimos que es una idea errónea,
se juzga mal o se siente mal, en lugar de buscar de qué manera nosotros mismos podemos redescubrir y optimizar esas otras inteligencias de otra forma, ¿ok? Entonces, como les decía, el concepto de fijeza emocional tiene que ver con la rigidez de los esquemas mentales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos ideas viejas, fijas, que impiden crear otras nuevas. Entonces, tiene que ver con la rigidez en los esquemas conceptuales que organizan significativamente el conocimiento a partir de la experiencia previa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como que nosotros nos aferramos a nuestras ideas conocidas y nos cuesta, tal vez, abrirnos a la posibilidad de crear otras nuevas. Entonces, las personas, de acuerdo con este concepto, tienden a asignar a cada objeto conocido una función o significado convencional, invariable respecto al establecido por la cultura o la experiencia, y a convertir en casi imposibles otras funciones y significados potenciales de este objeto. Entonces, por ahí venía ejemplos en el texto que tenían que ver con objetos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que una cuchara se usa para comer sopa, digamos. Pero puede ser que esa cuchara la usemos para otra cosa, para sembrar plantas en el jardín, hacer huequitos más pequeños que los que haría con una pala, etc. Entonces, vean que existe de alguna forma culturalmente ideas preconcebidas y funciones asignadas a ciertos objetos, y usualmente es natural que nosotros los seres humanos tendamos a aferrarnos a esas ideas preconcebidas y que exista cierta resistencia a crear ideas nuevas sobre las cosas. Entonces, en eso se resume este concepto de fijeza emocional, que vamos a ver más adelante, que es muy importante reconocer esta característica nuestra como seres humanos, de que es normal, es natural que nos aferremos a las ideas conocidas, preconcebidas, antes de aceptar esa apertura a crear nuevas ideas, nuevos significados, nuevas funciones de las cosas. ¿Ok? De una racionalidad convencional hacia una divergente. La fijeza emocional, como les decía, es parte de las estrategias desarrolladas por el ser humano para adaptarse a su entorno y para vivir en comunidad. El problema es cuando el pensamiento se vuelve tan rígido que impide ver las transformaciones posibles para ampliar y diversificar nuestro conocimiento. Entonces, para decirlo popularmente, es cuando uno se vuelve tan cuadrado que cree que las cosas son solo de una manera y punto. ¿Ok? Esa rigidez se vuelve un problema porque nos impide ampliar nuestro conocimiento y nuestro pensamiento. ¿Ok? Y recuerden también, para retomar el concepto que habíamos visto desde como el primer capítulo, ¿verdad? Eso que conocemos como realismo ingenuo tiene que ver con esto. O sea, con un pensamiento rígido que impide ver más allá de una sola verdad o una sola realidad. Entonces, para nosotros aprender algo nuevo, se debe empezar por desaprender o modificar algunos conocimientos y estrategias previas, cuestionar lo dado por supuesto. Esto incluye las creencias y los valores comunes que nos hacen precipitarnos hacia conclusiones equivocadas o ineficientes. Y esto también es reiterado lo que ya hemos mencionado antes. El mundo es complejo y heterogéneo y nosotros no podemos pensar que existe solamente una única manera o un único significado para algo. Y el hecho de que nosotros hayamos aprendido ciertas cosas, ciertas ideas que vienen dadas por nuestra cultura, por nuestro sistema de significación cultural, no significa que no podemos desaprenderlo. ¿Ok? Entonces, recuerden los ejemplos que hablábamos la tutoría anterior que tenían que ver con discriminación, con injusticias. Puede ser que nosotros aprendimos que
era normal o estaba normalizado decirle chinos a las personas asiáticas sin hacer ninguna diferencia de su nacionalidad, porque de pronto así lo aprendimos de nuestra familia, así lo ha usado nuestra familia por siempre. Pero eso no significa que nosotros como personas que estamos haciendo ese ejercicio crítico no podamos cuestionar esa idea que ya sabemos que está fundamentada en una idea racista que viene de nuestra sociedad y cambiar ese pensamiento para uno que rompa con esa injusticia, con esa discriminación, porque de eso se trata, ¿verdad? Que hagamos ese ejercicio de realismo crítico, de desaprender actitudes incorrectas o cuestionables que vienen dadas por nuestra cultura y crear una sociedad que sea más justa y más inclusiva para todos, ¿ok? Recuerden siempre que el mundo es complejo y heterogéneo y ahí es donde está el valor de nuestra sociedad y la riqueza de nosotros como seres humanos, que existe una diversidad que nos hace únicos y que hace que el mundo sea extremadamente complejo, diverso y rico en cuanto a culturas, pensamientos, creencias, significados, etc. Entonces, ahora vamos a hablar, ya hablamos de la inteligencia, redefinimos ese concepto de qué vamos a entender por inteligencia, que no es una cuestión fija y que no tiene que ver solamente con el conocimiento formal aprendido en una escuela, en un colegio, en una universidad, sino que tiene que ver con muchas facetas de los seres humanos. Ahora vamos a pasar a hablar de la creatividad. Entonces, ¿dónde está la creatividad? La creatividad se define como una forma particular de resolver problemas y el texto hace una salvedad de que la inteligencia se entiende como un pensamiento convergente, que esto quiere decir que es orientado hacia lo convencional, ajustado a lo esperado, a lo probable, a lo correcto, a lo que se aprende, ¿verdad? De cierta manera, y así es, porque así se aprende. Mientras que la creatividad es una forma de pensamiento divergente. ¿Esto qué quiere decir? Que más bien se aleja de lo esperado y lo probable para diversificar y producir más respuestas posibles. ¿Ok? La creatividad, usualmente se piensa lo creativo como relacionado con la originalidad y la novedad. Sin embargo, para hablar de soluciones creativas se debe conjugar la originalidad con el valor práctico y la eficacia. Muchas veces la creatividad se asocia mucho a lo que tiene que ver con lo artístico, pero no necesariamente. O sea, la creatividad es simplemente la capacidad de pensar en soluciones creativas a los problemas. Pero aparte de eso, también tiene que estar relacionado con lo práctico, ¿verdad? Para hablar de soluciones creativas se debe conjugar la originalidad con el valor práctico y la eficacia. ¿Por qué? Y hay un ejemplo en el texto que me hizo mucha gracia, que decía, que planteaba que, por ejemplo, o sea, si yo necesito acabar con una plaga de cucarachas en mi casa, yo podría quemar mi casa y por supuesto que se acaban las cucarachas. Digamos que esa sería una solución creativa, pero no es ni práctica ni eficaz, porque eso implicaría muchas pérdidas, ¿ok? Entonces vean que la creatividad no es solamente el planteamiento de soluciones, sino el valor que esas soluciones tengan para lo que se requiere. Entonces, el sistema educativo se ha enfocado muchísimo hacia el desarrollo y la evaluación de la inteligencia entendida, ¿verdad? Como conocimiento adquirido formalmente, tal vez porque la creatividad no se valora y no se puede medir con facilidad. Entonces, es cierto que nuestro sistema educativo occidental en general está enfocado en
que la inteligencia es aprender materia y que evaluar la inteligencia es hacer exámenes donde usted chorree esa materia nuevamente, ¿ok? Porque eso es fácil de medir, se puede medir en un examen. La creatividad no se puede medir, no es tan fácil medir y es además muy subjetiva, ¿ok? Los modelos educativos, que son los que nosotros tenemos, que están centrados en la educación y no en el desarrollo de competencias y habilidades, aumentan el riesgo de que nosotros vayamos perdiendo o vayamos adormeciendo el potencial creativo que tienen todas las personas. Esto porque, bueno, hay un apartado que se enfoca en el juego como en el origen de la creatividad, porque el juego y la creatividad están muy relacionados entre sí. Las actividades lúdicas durante la infancia preparan el terreno para la manifestación de la creatividad en la vida adulta. Porque el juego es una de las primeras experiencias comunicativas humanas y es naturalmente creación, uso de primeros símbolos y por eso es clave para el desarrollo humano. Y esta actividad del juego en general está directamente relacionada con el lenguaje. De acuerdo con Gardner, que es el que plantea la teoría de las inteligencias múltiples, en la infancia está la semilla de la estructura mental del sujeto creador que todos tenemos. Y de alguna forma la educación oculta y deforma esas capacidades, pensando en esta educación rígida donde se piensa y todavía se estudia bajo esta idea de que ser inteligente es aprender materia, conocimiento formal. Y esto se mezcla entonces con la cuestión de que de alguna forma la educación se vuelve como un método de control social, porque durante la infancia muchas veces las personas que se muestran más curiosas, exploradoras e innovadoras enfrentan el riesgo de ser percibidas como insubordinadas, ¿verdad? Y muchas de estas personas, en lugar de recibir estímulos y oportunidades para el desarrollo de su creatividad, reciben castigos y les imponen normas para limitarlos. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes aquí, por ejemplo, eran considerados como malcriados o inquietos o revoltosos. Y, o hablantines en la escuela, etcétera. No sé si alguno de ustedes sufrió muchísimo en la escuela o en el colegio castigos por considerarse insubordinado o malcriado o irreverente. No sé si alguno quiere contar su experiencia. Porque eso suele pasar y eso es lo que pasa en la educación formal, ¿verdad? Que a las personas que se salen de la estructura rígida de lo que se supone que debe ser la educación, se les castiga y se les considera de esa forma, en lugar de que la escuela sea un entorno para recibir estímulos y oportunidades para el desarrollo de sus creatividades y sus distintas capacidades o habilidades, que son formas de manifestar la inteligencia de maneras distintas a las que se consideran como buenas o apropiadas dentro de la educación formal rígida, ¿ok? Porque mencionamos hace un rato, ¿verdad? La educación formal de alguna forma procura uniformarnos, que todos seamos iguales. Y bueno, no por nada los uniformes se llaman uniformes, ¿verdad? Y eh, cuánta rigidez hay en las escuelas con respecto a eso y muchos de nosotros recibimos castigos por oponernos o por romper de alguna forma con los uniformes en algún momento. Pero bueno, vamos a seguir. La mente creativa. Entonces, la principal distancia que nosotros tenemos como seres humanos y con otros animales radica en que nosotros tenemos la capacidad de romper con la lógica habitual de la inteligencia adaptativa, es decir, nosotros como seres humanos eh, no vivimos como animales, digamos, simplemente adaptándonos a nuestro entorno,
sino que nosotros vamos allá y vamos mucho más allá y tenemos la capacidad de la imaginación, que es la actividad del pensamiento que nos permite a nosotros como seres humanos rebasar los límites de tiempo y espacio físicos. Entonces así nuestras mentes exploran los espacios de fantasía. Nosotros perfectamente podemos hablar del pasado, del futuro, de cosas irreales, fantásticas, porque esa es una capacidad que tiene nuestra mente humana, y eso es lo que nos diferencia de las otras especies. Entonces, a través de la imaginación creadora, una persona puede liberarse de las representaciones culturales estereotipadas, crear, originar, inventar y producir. Todos implican que nosotros podemos establecer relaciones entre elementos distintos entre sí, y supone ir más allá de lo conocido, o sea, identificar la posibilidad de ampliar el conocimiento. Entonces, con esto tiene que ver la creatividad, con esa capacidad de que podamos crear, originar, inventar, producir, resolver. Y aquí entramos en el aspecto de la creatividad en el lenguaje. Para que podamos comprender la mente humana, hay que explicar la habilidad que tiene la mente para manejar la creatividad en el uso del lenguaje. Y recuerdan en alguna de las tutorías cuando hablamos de que si bien existen animales que hablan o que tienen alguna forma de lenguaje, o algo que parece, ¿verdad? Lenguaje, no se compara ni tiene nada que ver con la capacidad humana del lenguaje humano, porque el lenguaje humano es el único sistema comunicativo que puede combinar elementos no significativos como sonidos, formas o texturas dentro de estructuras significativas, palabras, oraciones, discursos y mensajes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros con los elementos que aprendemos de la lengua tenemos la capacidad de comunicar n cantidad, ¿verdad? Al infinito de mensajes. Porque el sistema del lenguaje humano nunca agota sus significados, sus posibilidades de producir significados. Y esto permite que siempre se puedan expresar nuevas ideas, transformar lo dado y originar mensajes para ampliar la diversidad de lo pensado y lo dicho sobre el mundo. Entonces, ¿con qué tiene que ver esta capacidad de creatividad en el lenguaje? Tiene que ver con que los hablantes tienen una habilidad que es doble, es decir, nosotros como seres humanos, como hablantes de una lengua, podemos decir y comprender cosas nuevas utilizando un lenguaje viejo, es decir, a partir de la capacidad de habla que tenemos y que aprendemos en sociedad, podemos decir y comprender n cantidad de mensajes al infinito. Entonces, según uno de los lingüistas más famosos, ¿verdad? Teóricos del lenguaje, este es el aspecto creativo del lenguaje, que yo siempre tengo la capacidad de comunicar miles de mensajes. Y también tengo la capacidad de comprender. Piensen ustedes también que muchas veces pasa que no necesariamente ustedes tienen que conocer el significado de todas las palabras para entender un mensaje. A veces uno está leyendo un texto, le aparece una palabra que no conoce, pero usted puede perfectamente comprender esa palabra de acuerdo con el contexto. Y una pregunta como que yo siempre les hago en este sentido, piensen ustedes qué tan infinita es nuestra capacidad de producir, de comunicarnos y de producir mensajes y de comprender mensajes que nosotros no podemos decir. ¿Cuántas palabras tiene la lengua española? Por ejemplo, o sea, si yo les pregunto, ¿ustedes saben cuántas palabras tiene el español? Que en realidad esa es una pregunta retórica porque no se puede saber cuántas palabras tiene el español. Son infinitas, ¿verdad?
Y nosotros como seres humanos hablantes de español tenemos la capacidad de usar todas esas palabras infinitas. Porque esa es nuestra capacidad de lenguaje, que es una capacidad puramente humana, y que tiene que ver con, y en eso se resume la creatividad del lenguaje. Entonces, la relación convencional entre significante y significado, a partir de la cual se origina el signo, es provisional. Recuerden que esto también lo habíamos visto antes. Los lenguajes humanos cambian con el tiempo porque responden a las condiciones sociales. Y el lenguaje no es estático, cambia según lo requieran los hablantes. Perdón. Recuerden que las palabras a través del tiempo pueden cambiar de significado, pueden crearse nuevas palabras, pueden adaptarse nuevas palabras de otras lenguas. No sé si pueden pensar algún ejemplo de una palabra que antes significaba una cosa y ahora significa otra, porque eso es muy común, y eso es muy común porque, como dice acá, el lenguaje no es estático, nunca es estático, cambia según lo requieran los hablantes. Y también como ejemplo de lo que vimos un poco la semana de la tutoría anterior, cuando decíamos que las demandas por un lenguaje inclusivo en que se visualice más a la mujer son completamente válidas y es un requerimiento que hacen los hablantes actualmente, de alguna forma visibilizar en los textos más a las mujeres. Y, y como yo les decía, hay mucha gente que se enoja y que dice, no, qué barbaridad, el lenguaje inclusivo va en contra de lo que dice la Real Academia Española, pero vean que los lenguajes, el lenguaje nunca va a ser estático, el español tampoco, y algo que ahorita se rechaza por un grupo de personas es evidencia de que hay otro grupo de hablantes que están haciendo esa demanda, y eso es una evolución natural del lenguaje. Eh, Así es. Y no sabemos, ¿verdad?, qué alcances va a tener el lenguaje inclusivo, pero porque es un cambio que se está viviendo en la actualidad y son demandas que se hacen actualmente, pero no sabemos cómo va a resultar o hacia dónde va a evolucionar el español en ese sentido. Lo que sí es cierto es que los lenguajes humanos cambian y responden a las condiciones sociales, y por lo tanto esas demandas de los hablantes de alguna forma se van integrando al sistema. Levantar la mano. Adelante, Nayeli. Bueno, es respecto sobre eso que está diciendo que el lenguaje no es estático, pero porque cambian de significado, pero también suele pasar que y hay palabras que el lenguaje desaparecen porque ya nadie las vuelve a usar. Claro. Y Es eso, como, digamos, en la tercera tutoría estuvimos viendo que a las personas que nacen con los dos genitales se les llamaba normalmente manfroditos, pero de ahora tiene otro nombre. No todos saben, pero digamos, es algo que es un término que quieren quitar y que ya nadie lo diga. Entonces, yo también no solo es que cambian de significado, sino que hay palabras que del lenguaje desaparecen, sí, sí, por que las supuesto. cambian por Y otra. eso, y eso es parte de esa afirmación de que el lenguaje no es estático, porque tanto hay palabras que desaparecen, hay palabras nuevas que se integran, hay palabras que cambian de significado, y así es, y eso es una reacción natural del lenguaje. Así son todas las lenguas del mundo. Si no fueran así, y si el lenguaje nunca hubiera cambiado, nunca hubiera evolucionado, nosotros todavía estaríamos hablando latín, que es una de las lenguas de donde viene el español, ¿verdad? Que es una lengua romance. Pero cambia y eso es natural a la lengua. Entonces se integran nuevas palabras, hay que denominar nuevas cosas, palabras que se utilizaban antes ya no se usan porque han habido demandas sociales por sectores
sociales y por grupos de hablantes en que demandan un cambio en el uso de ciertas palabras o la denominación a ciertos grupos, y todo eso es normal y natural y forma parte también de la creatividad como seres humanos en el uso del lenguaje, de siempre significar y resignificar cosas, y eso es parte de. Además, bueno, anteriormente nos enfocamos en analizar el lenguaje, anteriormente, digamos, en el libro, ¿verdad? En todo lo que hemos hecho durante este cuatrimestre. Nos hemos enfocado en analizar el lenguaje como un sistema de significación cultural y su participación en los mecanismos de control social que marcan los límites a nuestra experiencia de mundo. Ahora, lo que queremos hacer en este último capítulo es que nosotros podamos analizar, recuerden porfa silenciar el micrófono para que no se nos metan ruidos, ¿ok? Entonces, nosotros lo que queremos hacer ahora es analizar la faceta complementaria del lenguaje, que es los mecanismos que también tiene el lenguaje para que se pueda liberar del ser, el pensar y el decir dentro del orden cultural. Entonces, esta es la base para significar lo nuevo y lo diferente, para expandir la experiencia más allá de lo convencional hacia lo plurisignificativo, donde no hay una única versión ni un único significado para las cosas, sino que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay muchos diálogos abiertos entre comprensiones del mundo y realidades que coexisten, ¿verdad? Y esto ha sido como lo que más se ha enfatizado en este curso, que se comprenda que nuestra sociedad abarca múltiples realidades, múltiples sistemas de significación, múltiples culturas, muchas visiones de mundo distintas que coexisten y que tienen que coexistir de forma pacífica. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar o vamos a entrar en el tema de qué tiene que ver la literatura en este aspecto, en esto que venimos hablando, de cómo vamos a usar el lenguaje y cuál es el papel de la literatura para que nosotros podamos hacer ese ejercicio crítico y creativo de cuestionar nuestra realidad. Entonces, en cuanto a la creación literaria y las palabras, el texto plantea en este capítulo varios ejemplos de textos literarios. Vamos a leer uno acá, muy curioso, que se titula Pida la palabra, pero tenga cuidado. Es un texto de Julio Cortázar y dice así: cuando el catedrático, el doctor Lastra, tomó la palabra, este le zapó un mordisco de los que te dejan la mano hecha moco. Al igual que más de 4, el doctor Lastra no sabía que para tomar la palabra hay que estar bien seguro de sujetarla por la piel del pescuezo. Si, por ejemplo, se trata de la palabra hola, pero que a queja hay que tomarla por las patas, mientras que asa exige pasar delicadamente los dedos por debajo, como cuando se blande una tostada, antes de untarle la manteca con vivaz ajetreo. ¿Qué diremos de ajetreo? Que se requieren las dos manos, una por arriba y otra por abajo, como quien sostiene a un bebé de pocos días a fin de evitar las vehementes sacudidas a que ambos son proclives. Y proclive, ya que estamos, se la agarra por arriba como un rabanito, pero con todos los dedos porque es pesadísima. Y pesadísima, de abajo como quien empuña una matraca, y matraca por arriba como una balanza de feria. Yo creo que ahora usted puede seguir adelante, doctor Lastra. Entonces, yo quiero que ustedes me digan o que me cuenten qué impresiones tuvieron de este texto cuando lo leyeron en el libro. O si no lo han leído, ¿qué impresión tienen ahorita que lo leen aquí o que me escucharon a mí leerlo? ¿Qué impresión tiene sobre este texto? Estos textos que plantea este apartado de este capítulo están ahí como para que
para ejemplificarnos a nosotros el uso particular que tiene el lenguaje en la literatura. Porque vean que en este caso, en este ejemplo de creación literaria, las palabras están funcionando como personajes, es decir, se personifican. Como en el caso, digamos, palabra, que es el primer personaje. Cuando el doctor Lastra tomó la palabra, esta le zampó un mordisco, ¿ok? Y entonces, ¿qué es tomar la palabra? ¿Verdad? Tomar la palabra en español es hablar, ¿verdad? Tomar el turno para hablar. Pero aquí estamos viendo a la palabra como un personaje, ¿verdad? Como si fuera, no sé. Pero entonces, ¿para qué nos demuestra este texto, verdad? Que es la capacidad que tiene el lenguaje y la literatura, en este caso, de demostrarnos a nosotros como el juego o las capacidades que tiene el lenguaje en sí mismo. Recuerdan en capítulos anteriores cuando hablábamos de las funciones del lenguaje y la función poética era una de esas funciones del lenguaje y que decíamos que la función poética es esa función que tiene el lenguaje en sí mismo. Y este texto es un muy buen ejemplo de eso, ¿verdad? El escritor en este caso está utilizando las mismas palabras, tanto para hilar su texto como, bueno, primero las está utilizando como personajes y además las está utilizando para hilar este pequeño texto. Ok, entonces no sé si alguien quiere compartir alguna impresión o no. ¿Qué entendió, no entendió? Porque cada texto literario, digamos que cada uno lo entiende de forma distinta, lo lee de forma distinta, lo interpreta de forma distinta. Pero bueno, entonces estos ejemplos que plantea el libro plantea 2 ejemplos más. No podemos abarcarlos todos, pero sí es cierto que este capítulo del libro es muy rico en todos los ejemplos que plantea de textos literarios y yo espero que a ustedes les sirva como una invitación para ir a leer esos textos literarios que pone aquí de ejemplo, porque todos son textos maravillosos y que ustedes puedan ampliar su conocimiento y leer esos textos literarios. Entonces, las formas que producen lo literario. El texto hace referencia a la propuesta que hicieron algunos críticos literarios en el siglo XX, a los que se les denomina formalistas rusos, sobre la interpretación o la teoría, ¿verdad?, literaria, cómo se analizan los textos literarios, en el que decían que la literatura constituye un uso especial del lenguaje que tiene la característica de producir extrañamiento respecto al lenguaje práctico. Es decir, la función de la literatura es producir un extrañamiento, utilizar el lenguaje para producir en las personas que leen un extrañamiento respecto a el lenguaje que usan cotidianamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, la literatura corresponde a una práctica cultural y a un objeto, porque los textos literarios son objetos, ambos productos de una relación particular con el lenguaje en la cual se procura dar atención a su naturaleza y a sus propiedades particulares. Entonces, como ya les mencionaba, esto es lo que nosotros en capítulos anteriores habíamos mencionado como parte de las funciones del lenguaje propuestas por Roman Jakobson, que era uno de los formalistas rusos, que es la función poética del lenguaje. Y en la literatura,
el texto adquiere ambigüedad y se abre hacia la plurisignificación, es decir, el lenguaje en la literatura tiene la posibilidad de plantear múltiples significados, múltiples relaciones entre los significados. ¿Ok? Entonces, del alejamiento al extrañamiento. El ser humano no tiene una relación directa con el mundo, sino que está mediado por el sistema de significación cultural. Esto quiere decir que nosotros habitamos una sociedad simbólica naturalizada a través de la convención social, la cual ha sustituido el universo de cosas y nos ha alejado de él. Recuerden que cuando empezamos a hablar en los primeros capítulos, que el lenguaje es la forma en que el mundo se significa, nos atraviesa y eso es algo que aprendemos dentro de este sistema de comunicación cultural, pero que eso es una representación de la realidad y no es la realidad en sí misma. Entonces, cuando nosotros experimentamos la realidad desde el realismo ingenuo, nosotros no nos percatamos que existe un alejamiento entre los significados creados dentro de nuestra cultura, todos los discursos y la realidad en sí misma. Entonces, como que de alguna forma se nos olvida que la cultura es producida por un sistema de significación y que le da significado al mundo, pero que no necesariamente es el mundo en sí, sino que damos por sentado, ¿verdad? Que así son las cosas. Entonces, nosotros hacemos de esa realidad simbólica que forma parte de la cultura un equivalente del mundo real. Entonces, esto suena un poco extraño, pero ahorita lo vamos a ir aclarando. O sea, en lugar de que nosotros comprendamos que todos aquellos significados y todas aquellas estructuras de conocimiento y de significación que provienen de nuestra cultura y que aprendemos en nuestra sociedad, en lugar de que lo comprendamos como una interpretación del mundo hecha de acuerdo a un sistema de significación particular de cada cultura, lo entendemos como si fuera la realidad. ¿Ok? Recuerden lo que hemos hablado, visto desde el realismo ingenuo, entendemos que la realidad que conocemos es la única que existe. Sin embargo, frente al realismo ingenuo, propio del sentido común, los recursos literarios y artísticos ofrecen un ejemplo de realismo crítico. ¿Esto qué quiere decir? Que en ellos se evidencia la existencia del alejamiento y sus efectos, es decir, de la influencia distorsionadora del sistema de significación cultural sobre nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque la literatura trata de romper y utilizar el lenguaje para romper con los discursos dados y funciona también para cuestionar. Entonces, las personas no solemos conservar la frescura de las percepciones del mundo, tampoco la originalidad en la comprensión de sus experiencias. La normalidad de lo convencional ha convertido en automáticas las percepciones y ha limitado la comprensión. ¿Esto qué quiere decir? Que es normal, o sea, cuando nosotros vemos la vida y todos de alguna forma lo hacemos en algún momento, vemos la vida desde el realismo ingenuo, damos por sentado todo, nuestras percepciones y limitamos nuestra comprensión. Entonces, frente a eso, lo que busca el arte y dentro del arte la literatura asumen la tarea de crear otra imagen del mundo y de las cosas capaz de romper el automatismo, ¿verdad? De la normalidad, de la costumbre. Entonces, esa es una forma, esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Y una de las funciones de la literatura, tratar de crear mundos que se salgan de la normalidad, de la costumbre, del automatismo, del pensamiento, de nuestro pensamiento, ¿ok? Y que nos genere a nosotros a partir de la lectura
ese extrañamiento y ese cuestionamiento acerca de lo que estamos leyendo, y que eso de alguna forma redunde en un cuestionamiento, ¿verdad?, de todos aquellos significados, realidades que damos por sentadas. Y ahorita vamos a ver esto con ejemplos. El texto plantea varios ejemplos de este sentido de extrañamiento. Entonces, uno de los primeros ejemplos que pone tiene que ver con un texto de los viajes de Gulliver. Ya les digo en qué página está para que lo puedan ver. En la página 384. Pone primero este ejemplo. El ejemplo, el fragmento de texto que está ahí, en los viajes de los viajes de Gulliver, es una descripción de las razones para la guerra. Y cuando uno lee ese fragmento, uno realmente dice, en realidad muchas de esas razones son ridículas, ¿verdad? No sé qué impresión tuvieron ustedes cuando lo leyeron. Si alguno tuvo una impresión, la puede compartir, ¿verdad? En ese fragmento de ese texto literario se plantean las razones para la guerra. Y entonces nos parecen ridículas. La leemos el día de hoy, nos parecen ridículas. Sin embargo, todas esas razones que se exponen ahí eran razones que se daban para la guerra en el contexto del texto. Y entonces vean que ese texto tiene esa función de crear ese extrañamiento para que crea en las personas esa conciencia acerca de, y a modo de crítica, ¿verdad? De crítica social, de crítica a la guerra. Y viéndolo ahora en la actualidad, o sea, esas razones siguen siendo ridículas y esas razones siguen aplicándose en algunos casos como motivos de guerra, y uno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? Es que en la realidad actual todavía hay muchísimas personas, muchísimos seres humanos que están sufriendo en muchas partes del mundo a causa de la guerra por razones tan ridículas como esa. Entonces vean que la función tan importante de textos literarios como este, que redundan de alguna manera en una crítica social porque nos permiten a nosotros ver de una forma distinta y evidenciar en un texto literario situaciones de la vida real que podemos o deberíamos cuestionar. ¿Ok? Ese es un ejemplo, y ese es un ejemplo que redunda en una crítica social. Luego nos plantea otro ejemplo, ¿verdad? Que es el texto que se llama Instrucciones para subir una escalera. Cortázar es uno de los escritores más ricos en estos juegos con el lenguaje. Tanto el texto anterior que les leí como este es de él. ¿Leyeron el texto que se llama Instrucciones para leer una escalera? Perdón, Instrucciones para subir una escalera. ¿Lo leyeron? ¿Qué les pareció? ¿Se habían imaginado que existiera un texto literario para que explicara cómo subir una escalera? ¿O no? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia personal. La primera vez que yo leí este texto, no sabía que había un texto que se encargara de explicar cómo subir una escalera. Me pareció gracioso y es sumamente interesante porque es un texto que hace un uso muy particular del lenguaje para hacer esa explicación. Y vean que es un ejemplo perfecto de el sentimiento que genera en uno como lector cuando lee ese texto. Y ahí es donde uno entiende muy bien, esto es porque lo que me provoca es justamente ese extrañamiento. O sea, ¿qué es esto? Dice uno cuando va leyendo esto y uno dice, pero qué raro.
Pero bueno, ese uso del lenguaje tan hermoso que hace este escritor tan hábil para explicarnos cómo subir una escalera, tiene justamente ese propósito, ¿verdad? Que nosotros veamos y entendamos esa capacidad del lenguaje para crear en nosotros esa conciencia, ese extrañamiento. Ahora, existen múltiples textos literarios y vean que a diferencia del anterior, en donde sí hay una crítica social clara, en este caso no necesariamente, no la hay, pero sí cumple a la perfección esa función de crear un extrañamiento en el lector. Ajá, dice Kelly que es muy loco el texto, exactamente. Y justamente esa es la reacción que se espera y esa reacción es eso que estamos definiendo como extrañamiento. Que uno diga, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan loco? Eso es lo que es justamente. Y esa es una de las funciones que tiene la literatura, de generar eso en nosotros. Ahora, se puede generar de distintas maneras y con distintos propósitos, ya sea solo para apreciar el lenguaje literario en sí, como en este caso, o para generar una crítica social, como en el caso anterior, que es una crítica cruda a la guerra, a las razones de la guerra, como en el texto de Los viajes de Gulliver. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Hacer trampas con la lengua. Entonces, ¿qué significa hacer trampas con la lengua? Hay textos que se ajustan a los usos culturales, que nos entretienen o nos informan de acuerdo con lo ya sabido o lo esperado. Por ejemplo, ¿qué textos cumplen esta función de ajustarse a los usos culturales, de no producir esta sensación de extrañamiento, como cuando uno lee el periódico o ve la televisión? ¿Por qué? Porque tanto el periódico como la televisión y los noticieros que uno ve en televisión, por ejemplo, lo que buscan es compartir la realidad actual, es decir, la actualidad, lo que está pasando, lo que pasó en el día, lo que pasó ayer, los sucesos, los hechos que se han dado, ¿verdad? Entonces, este tipo de texto, tanto los periódicos como los programas de televisión, solo tienen la función o de entretener o de informar, ¿ok? Y no van más allá de eso. Entonces, son en apariencia textos cerrados que nosotros consumimos con un único sentido, con un único significado. Es decir, de una noticia, usted no interpreta nada, ¿ok? La noticia es lo que es lo que dice. No genera extrañamiento en nosotros. Puede generar rechazo, puede generar sentimientos diversos, porque obviamente en los periódicos, los noticieros, a veces se comunican hechos atroces, feos, asesinatos, robos, etc. ¿Ok? Pero ese tipo de textos se refieren a la realidad tal cual, eh, simplemente, ¿verdad? Son textos cerrados, se consumen con un único significado. Sin embargo, hay otros textos que no se ajustan a la costumbre, que rompen con los supuestos culturales, y estos son textos que desacomodan y confrontan porque son divergentes y se orientan hacia lo nuevo y a lo incierto. Entonces, al contrario de los periódicos, los noticieros y ese tipo de textos cerrados, tenemos a los textos literarios que lo que buscan justamente es ser divergentes, ¿ok? Es romper con todo lo conocido, ¿ok? Entonces, este tipo de textos rompen con la idea del realismo ingenuo, de la naturalidad y transparencia del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Vea que cuando uno lee un texto literario, el lenguaje y el uso que se hace del lenguaje no tiene un único significado, sino que podría tener múltiples significados dependiendo de quién es la persona que está leyendo. Entonces, hacer trampas, como le llama acá, es producir nuevas formas de significantes para ampliar y movilizar el proceso de significación cultural. Entonces, la literatura tiene esa capacidad y tiene esa función de utilizar el lenguaje. Ya vamos con el ejemplo, ¿ok? De utilizar el lenguaje para tratar de
ampliar y movilizar el proceso de significación cultural. Entonces, en ese tipo de textos puedo tener múltiples significados, pero muy diferentes a los textos de noticieros, de periódicos, que se supone que se refieren a la realidad, a lo dado, al momento. Ok, entonces vamos a ver, vamos a seguir. Ya casi vamos con el ejemplo de eso. Entonces, ¿por qué esto es importante y con qué tiene que ver esto? Porque de alguna forma nosotros tenemos que ir a escuchar la lengua fuera del poder, fuera de lo dado, fuera de lo convencional, fuera de lo conocido. Entonces hay que recordar que el mundo en el que vivimos está caracterizado por la diversidad y por una amplitud de posibilidades. Pero también hemos aprendido que cada orden cultural sanciona diferencias y establece los límites. Recuerden lo que hemos estudiado también en capítulos anteriores, en todos los sistemas culturales existen normas, categorías, roles que seguimos porque es parte de la forma en cómo se organiza la sociedad. Sin embargo, dentro de cualquier sociedad y dentro de cada orden cultural hay fuerzas que son divergentes y eso también es natural a la cultura. Entonces tenemos esta distinción entre la cultura dominante y las subculturas, porque toda organización social también comprende la diferencia y la diversidad dentro de un sistema de relaciones jerárquicas. Y recuerden el concepto también de categorías, ¿verdad? La sociedad se organiza por categorías, esas categorías establecen jerarquías en la sociedad y naturalmente las relaciones entre los distintos grupos al interior de una sociedad se manifiestan en la forma de una lucha de poder. Y ya sea una lucha simbólica, ¿verdad? O una lucha, digamos, real. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que en el lenguaje las relaciones jerárquicas producen discursos dominantes, ¿ok? Capaces de imponer a través de la coerción o a través de la persuasión su forma de referirse al mundo, sus creencias o intereses, ¿ok? Entonces esto implica que no todos los textos culturales van a tener la misma difusión y la misma visibilidad. ¿Por qué? Porque siempre se va a procurar los discursos dominantes van a predominar. Sin embargo, todo orden siempre está amenazado y la fuerza de lo diverso siempre se manifiesta a través de diversas estrategias subversivas, ¿verdad? Y el arte es una de ellas, ¿verdad? Una de las estrategias subversivas. El arte, por naturaleza, tiene esta capacidad y esta habilidad y incluso esta función de tratar de ser subversivo, de ser diverso. La literatura, como una forma de arte, ofrece ejemplos de lo posible, ¿verdad? La coexistencia y el diálogo entre lo diverso para enfrentar el orden autoritario, cuestionar e intentar desorganizar las jerarquías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y aquí ya vamos al ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver con la relación entre lenguaje, poder y dominio. Entonces, por un lado, el discurso autoritario y su ideología están inscritos en el lenguaje. En él encuentran su soporte y un medio de acción para intentar suprimir todas las contradicciones dentro del orden social, con el objetivo, ¿verdad?, de que se preserve siempre lo convencional y las relaciones de producción que son favorables a los grupos dominantes, es decir, con la idea de mantener estas categorías sociales jerárquicas que sabemos que existen en nuestra sociedad. Sin embargo, el pensamiento divergente propio de la creatividad abre posibilidades para generar cierta autonomía respecto del discurso y la ideología dominantes, con el propósito, ¿verdad?, de producir un discurso alternativo capaz de apelar hacia un cambio de conciencia. Y justamente la literatura y el arte las que pueden presentar una imagen más rica y compleja de la realidad social, en la cual se evidencian las tensiones y las contradicciones que la atraviesan. Y aquí quise poner esta imagen para referirme al ejemplo que plantea el texto de
la novela de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Yo no sé si alguno ha tenido oportunidad de leerla. ¿Alguno ha tenido oportunidad de leerla? Si no han tenido oportunidad de leerla, los invito a que la lean y espero también que este capítulo les sirva como una invitación o que les plantee el interés de leer este texto que es muy rico y es muy vigente, a pesar de que es un texto viejo, ¿verdad? La rebelión en la granja es un texto que plantea una crítica social muy cruda al autoritarismo, ¿ok? Al autoritarismo, y de hecho es curioso porque hace uso de la fábula, ¿verdad? Para hacer esa crítica. Y curiosamente, pensando en este concepto de categorías sociales, hizo una obra de teatro, qué bien, entonces la conoce de alguna forma. Muy bien. En ese texto, las categorías sociales están representadas por animales. Y es muy curioso que la categoría dominante en ese libro, en esa fábula, está representada por los cerdos. Entonces son los cerdos los que manejan el poder, ¿ok? En ese texto. Y como les decía, o sea, no les voy a contar de qué se trata, pero sí les voy a decir que se trata de una crítica social al autoritarismo, y al autoritarismo representado en esta imagen, en esta metáfora del cerdo. Y como les decía, es un texto muy vigente porque cuando uno lee ese texto es imposible no identificar aspectos de la realidad que pasan, o sea, que suceden en nuestra realidad actual. Entonces, es un texto muy, muy útil para que cuestionemos nosotros nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos y en dónde se evidencian esos rasgos de autoritarismo que existen, ¿verdad? Y todo esto a través de una novela, de un texto eh, que a través de una fábula está complejizando esa realidad social que, aunque obviamente el texto es de un contexto anterior, muchos de los aspectos que se evidencian ahí de la realidad son aspectos que todavía suceden, que podemos identificar en nuestra sociedad y que podemos identificar incluso en la sociedad costarricense. ¿Ok? Entonces, los invito a que lo lean, es un texto excelente. Se llama así exactamente La rebelión en la granja de George Orwell. Es un buen texto. Es un excelente texto. De hecho, en este último capítulo, todos los ejemplos de textos que plantean son excelentes textos. Y yo espero, como les decía, que este capítulo sirva como invitación para que ustedes lean y se puedan leer esas obras, que además son grandes obras de la literatura universal. Pero este ejemplo sirve muy bien como para ejemplificar, ¿verdad? Valga la redundancia, este tema de lo que estamos hablando es, vean cómo a partir de la literatura se puede cuestionar los discursos autoritarios y las ideologías dominantes en una sociedad a través de la literatura, ¿ok? Y eso es lo valioso de los textos literarios y de leer textos literarios en el contexto, que nosotros podamos utilizar esa capacidad de extrañamiento para que genere en nosotros ese despertar, ¿verdad? Hacia el realismo crítico, hacia que nos cuestionemos cómo podemos cambiar aquellas cosas, aquellos aspectos, aquellos significados, aquellos pensamientos de nuestra cultura que deben cambiar, ¿verdad? Para que nuestra sociedad sea una sociedad más justa, más inclusiva, etc. ¿Ok? Vamos a seguir. La rebeldía en el lenguaje. Entonces, gracias a la heterogeneidad cultural que existe en cualquier momento dado,
Las categorías y normas de orden social están llenas de contradicciones, ambigüedades, inconsistencias que pueden activarse para estimular cambios. Entonces, todos esos conceptos que estudiamos en el capítulo pasado, los roles, las normas, las categorías, etcétera, todas están llenas de contradicciones. Entonces, que existan no quiere decir que están ahí dadas y ya. De alguna forma sí, porque forman parte de la sociedad y así se organiza la sociedad. Sin embargo, cada una de esas normas del orden social están llenas de contradicciones y ambigüedades que se pueden usar para estimular cambios. Y recuerden también que en el capítulo anterior vimos ejemplos de cómo han habido cambios en normas sociales que antes eran aceptadas y que después ya no. Y mencionamos el caso de el acoso sexual, el matrimonio igualitario, ¿verdad? Que son normas que antes que se flexibilizaron para generar mayor inclusión, ¿verdad? Para cambios más positivos en la sociedad. Entonces, esto significa que el discurso autoritario, cualquier discurso autoritario en nuestra sociedad, se puede transformar cuando el lector se revela contra la posición que le ha sido asignada, ¿verdad? De acuerdo con su rol y su categoría social, y contra las normas convencionales de acuerdo con las cuales se programa la lectura. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como lectores conscientes, digamos, está en nosotros como romper y, como les decía al inicio, también desaprender esos conceptos y procurar luchar porque eso cambie, ¿verdad? Que la sociedad cambie, porque ese sería el ideal. Entonces, la literatura nos ayuda en este aspecto, al menos nos ayuda como para hacer ese despertar hacia el pensamiento crítico, hacia ver cosas que nosotros dábamos por sentados en la sociedad, dábamos por normales, a entenderlas como injustas, etcétera. ¿Ok? Los textos se pueden transformar a partir de distintos dispositivos comunicativos, por ejemplo, el uso del humor para romper la unidimensionalidad de lo serio e introducir la ambigüedad, la crítica a partir de otros sistemas de significación alternativos y el diálogo donde se incluyen otras versiones posibles de los hechos. Por ejemplo, en el texto del que hablamos, de la rebelión en la granja, yo podría leer ese texto como un simple relato de unos animales de granja. Pero ¿qué pasa? Ahí se está usando el humor, la fantasía para hacer, para ir más allá y para poder en el lector generar algo más que leer solamente ese texto como un relato de animales de granja. ¿Por qué? Porque a través de ese texto se puede hacer esa alegoría o hacer esa extrapolación a que es una representación de la realidad, de la sociedad, que nos ayuda a ver aquello que está mal, que tiene rasgos de autoritarismo. Entonces, la literatura ofrece ejemplos para el discurso revolucionario. Aquí plantea el carnaval como ejemplo de discurso revolucionario, y esta es una propuesta hecha por un crítico literario llamado Mijail Bakhtin, y él establece que el lenguaje es el medio para enfrentar cualquier orden autoritario, desorganizarlo, a liderar las voces subalternas y manifestar otras visiones de mundo. Este es el concepto de polifonía, ¿verdad? Que tiene que ver con que los textos, en lugar de tener un único significado, tienen múltiples voces, y nosotros como lectores somos los que damos vida a esas voces, leyendo esos textos. Nuevas narraciones para la vida. Entonces, para ir como amarrando todos estos temas que hemos visto y todos estos temas que hemos estudiado durante todo el cuatrimestre, a lo largo de todo el libro se analizó la relación entre el lenguaje y la realidad social y sus efectos sobre la percepción del mundo y la experiencia de la vida cotidiana. Ahora, o sea, a partir de toda esta lectura que ustedes han hecho de este texto, ¿verdad?
de este texto, comprendemos que el lenguaje no es un simple instrumento para la comunicación. O sea, nosotros no solamente usamos el lenguaje para comunicarnos, sino que es una fuerza creadora de realidades y que organiza nuestro pensamiento. Y nosotros como seres humanos habitamos el mundo significativamente porque la cultura es una casa hecha de signos, es lo que es, lo vimos desde el día 1, desde el capítulo 1. La cultura es significado, ¿verdad? Es un sistema de significación cultural. El lenguaje actúa sobre las personas en lo individual y en lo colectivo. De alguna forma, el lenguaje influye en nuestro ser, en nuestro pensar, en nuestro decir y en nuestro hacer, porque, como vimos, ¿verdad? El conocimiento, las actitudes, los significados que damos a las cosas son cuestiones o aspectos que vienen dados por nuestra cultura, que aprendemos porque vivimos en sociedad y que se van transmitiendo de esa manera. Si experimentamos y comprendemos la realidad a través de narraciones, entonces las enseñanzas de la literatura, y que es el propósito de este capítulo, no tienen por qué limitarse a la escritura y a la lectura de libros, sino que son útiles para que podamos leer la realidad y para participar activamente en el proceso de darle significado al mundo, porque la literatura con esa función, ¿verdad? De generar en nosotros extrañamiento y que ese extrañamiento lo que nos lleve sea como a ejercitar ese pensamiento crítico que nos saque a nosotros de lo cuadrado, ¿verdad? De lo dado, de lo convencional, de lo que damos por un hecho, sino que vayamos más allá a esa mirada crítica de la sociedad, de la realidad, de nuestra cultura y que nos lleve también a llamar la atención, ¿verdad?, sobre aquellas actitudes, comportamientos y situaciones que se dan en nuestra cultura que no deberían ser, que podemos desaprender y que podemos cambiar. Todo hablante puede hacer uso de los recursos productivos del lenguaje con el fin de producir nuevas narraciones más allá de la censura, la represión o las voces dominantes. Cada uno de ustedes puede ser una voz divergente, una voz de cambio. El mundo no se agota en un solo sistema de significación cultural. Recuerden que hay muchas realidades posibles. Además de esto, es posible reescribir la historia, reescribir el sentido dado a los hechos que la producen, transformar los significados heredados para ampliar el alcance de la memoria y liberar la conciencia hacia un realismo crítico. Esto es parte de lo que trata este último capítulo, de que la historia también es un discurso, también es un discurso que se da desde es un discurso dominante, o sea, ¿por qué? Porque la historia la cuentan los grupos de poder, pero la historia también es un discurso que puede cuestionarse. Para ser más críticos, al modificar nuestra comprensión de la realidad, se activa el potencial que tiene cada persona para ser otra persona y para enriquecer la convivencia social, porque la idea es que otro mundo posible significa otro modo de producción y vida caracterizado por la solidaridad y el humanismo, la conciencia y la aceptación de la pluralidad social, donde existen espacios para la participación real de todas las personas en la toma de decisiones que afectan su comunidad. Entonces, a mí este capítulo me gustó mucho. Ahí menciona Valeria que el tema está bonito, sí, sí, claro, y me parece como un excelente cierre para este libro, para este curso, para todo lo que aprendimos. Pensando recuerden la pregunta que yo les hice al inicio como la primera tutoría, que tenía que ver, o sea, ¿ustedes alguna vez se han cuestionado para qué sirve el lenguaje o qué hacemos nosotros con el lenguaje? Y vea hasta lo que hemos llegado, ¿verdad? Yo he disfrutado mucho impartir este curso porque creo yo que este curso tiene un gran valor dentro de los cursos, ¿verdad? De estudios generales en el sentido de fomentar ese pensamiento crítico y esa mirada a que, como lo decía el objetivo, ¿verdad? Que salgamos de un realismo ingenuo a ir a un realismo crítico, a entender cómo
se dan en nosotros todos esos discursos dados por nuestra cultura y de qué forma se pueden cuestionar y de qué forma nosotros podemos ejercitar ese pensamiento crítico para tratar de hacer una sociedad mejor. ¿Ok? Yo no sé qué les parece a ustedes, yo espero de verdad que este curso haya sido provechoso. A mí me parece que todos los temas planteados en el libro, y vean que este es un libro bien grande, pero es un texto que creo yo que se lee muy fácil, que plantea muchísimas cosas que tal vez uno nunca se había cuestionado a las alturas, ¿verdad? De nuestra vida como estudiantes universitarios al inicio, y creo yo también viéndolo en el contexto de lo que son los cursos de humanidades. Creo yo que este es como el perfecto curso de humanidades en el sentido de que nos lleva a ese despertar, ¿verdad? De nuestro pensamiento crítico ante la vida, em, que es muy valioso. Ok, vamos a ver qué dicen ustedes. Valeria Ruiz dice, este tema está bonito. Daniela dice, excelente asignatura. Ok, Fernanda dice, me gustó mucho este curso, habla de tantas cosas y eso es muy cierto. Vea que abarcamos muchísimas cosas, muchísimos temas. Nos centramos al final, es el tema de la literatura, que también les sirve a ustedes como modo de introducción. Yo no sé si ustedes ya llevaron literatura costarricense o si lo van a llevar después de este curso, pero se complementan muy bien. Paulina dice, me gustó mucho esta materia, en lo personal esta asignatura fue de mucho aprendizaje, me gustó mucho. Kelly dice, lo pone a pensar bastante y justamente esa es la idea, creo yo, de este curso y espero yo haberles ayudado a lograr a pensar bastante. Iván dice, excelente curso. Pues sí, yo no sé si ustedes quieren compartir, vamos a ver. ¿Qué ideas hemos abarcado? ¿A qué conclusiones hemos llegado? Tanto con este capítulo como con este curso en general, porque esta ya es nuestra última tutoría. Ya después de hoy no nos vamos a ver en otra tutoría más, sino que ya solo les queda a ustedes entregar el último proyecto. Ok, por ahí dice Inid, me encantó este curso. Valeria dice, gracias, profe, explicas bien, con gusto. Me alegra que esa sea su percepción. Yo me esfuerzo en tratar de que ustedes comprendan o que esta tutoría sea un apoyo para lo que leen en el texto. Fernanda dice, sí me gustó mucho su ayuda en las tutorías, se lo agradezco. Ok. ¿Alguna impresión con respecto a la materia? ¿Algo que se les haya quedado muy grabado? Que consideren importante para ustedes, para sus vidas, para su desarrollo profesional, académico. Ok, Kelly dice una explicación muy detallada, gracias. Wendy, muchísimas gracias, profe. Este curso fue de mucho provecho y súper interesante, lo es. Ok, entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta que tenga que ver con el curso, con los proyectos, no sé, o sea, yo les agradezco por haberse conectado en todas estas tutorías y espero que hayan sido de mucho provecho para ustedes. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Nayeli, adelante, que estás levantando la mano. Yo quería preguntarle que por qué, bueno, sí el curso es muy interesante pero por qué no, en vez de ser 4 proyectos, el curso tiene 3? Porque no es mejor de una forma abarcar los temas por separado. Por separado. Vieras que no, o sea, no le tengo respuesta para eso, pero yo creo que tiene que ver con el tiempo que hay en el cuatrimestre. Y yo no sé cuál ha sido la impresión de ustedes, pero yo siento que apenas nos ha dado tiempo de tutoría, entrega de proyectos, otra vez tutoría, otra vez entrega de proyectos, y así hemos ido. O sea, siento yo que el tiempo ha sido apenas justo. Además de eso, los cursos de la Cátedra de Lengua y Literatura suelen tener 3 proyectos solamente. Eh, entonces, creo que es la forma en que está organizado el curso. ¿Alguna otra consulta?
sobre los proyectos, sobre el curso. Y si no, no hay ninguna pregunta, entonces quedamos acá, la tutoría de hoy. Bueno, Wendy, adelante. Buenas noches, profe. ¿Verdad que el proyecto lo estarían entregando para el 20? El 19 se entrega el proyecto. Ah, ok. Ajá, el 19. Voy a poner la primera diapositiva nada más para no estar, pero sí me parece que dice 19. En todo caso, se pueden guiar, ¿verdad? Con el calendario que tienen ustedes en la orientación académica. Y también recuerden que siempre en el momento que se publican, yo les mando un correo en el que les aviso, ya está publicado el proyecto, ¿ok? Para que sepan, pero sí, apúntenlo de una vez en sus agendas, que es el 19. Vamos a ver. Perdón, les dejé de compartir la pantalla para buscar la fecha. Sí, es el 19, ¿ok? Para que les quede claro, aquí pongo la diapositiva que les puse al inicio. Entonces, están viendo ahí, dice proyecto 3 del 19 al 22 de agosto. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la tutoría acá. Entonces, les agradezco mucho por su presencia y por haber estado durante las tutorías. Y como les dije, espero que el curso haya sido de provecho para ustedes y que se queden muchas cosas o muchas inquietudes. Y ojalá que el libro también los haya invitado a continuar a ustedes mismos con la lectura, en especial de los textos literarios que menciona el texto, que todos son excelentes textos de literatura universal y ojalá que los puedan leer a la luz también de la mirada que ha planteado el texto. Entonces, buenas noches y muchas gracias.